En RTBC, conversemos de economía. El fenómeno del niño afecta a muchas cosas, principalmente en los campos, porque nadie siembra, que las cosechas se pierden. Y la escasez de agua, los pastos. Entonces a eso se debe la carestía de todo. El negocio afecta en tanto como los precios se elevan un poquito, casi que sí de un 60%. También los productos, algunos se escasean totalmente, no se consiguen, o si salen las tallas no autorizadas por las entidades o controladas por la de pesca. El fenómeno del niño afecta mucho al país y a la economía del país porque al escasearse el agua, las personas, por ejemplo, en el campo no van a poder cultivar bien sus productos. Van a tener que de pronto esforzarse más para conseguir el agua y de pronto van a poder también en la parte de la ganadería pues mantener bien sus animales y se va a poner todo más caro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y comenzamos este programa Conversemos de Economía viendo esas imágenes de la crítica situación que ya se está viviendo en varias partes del territorio nacional y también de estos testimonios sobre la gente pensando qué va a pasar, qué va a golpear el fenómeno del niño, y por eso hoy en Conversemos de Economía, en esta noche de domingo, queremos preguntarnos qué tanto nos va a impactar el niño. Esa es la pregunta que vamos a responder y por eso los invitados esta noche en este programa está el ministro de Agricultura, doctor Aurelio Irragorri. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, John Jairo, muchas gracias por invitarnos. Está el director del IDEAN, el doctor Omar Franco, quien ha venido alertando y seguramente nos va a explicar muy bien todo lo que significa esto del fenómeno del niño, la sequía que se viene para el país. Muy buenas noches y gracias también por dedicarnos este rato de domingo a explicarle a los colombianos. Muchas gracias, John Jairo, a todos. Buenas noches a todos los colombianos, un saludo especial. Y está con nosotros también el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Rafael Mejía, que es un sector quizás de los que más va a sufrir con este fenómeno del niño. Doctor Mejía, muy buenas noches y también muchas gracias por estar en este espacio. John Jairo, muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Ministro Omar, es un placer estar aquí con ustedes. Pues muy bien, ahí veíamos precisamente cómo los colombianos obviamente primero están referenciando lo que puede pasar con este fenómeno en materia de alimentos, pero también hay que advertir lo que puede pasar con el suministro de agua y también con el suministro de energía. Pero para comenzar este programa me gustaría con el doctor Omar Franco explicar un poco qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cuál es el riesgo en realidad que se está viviendo o que se puede dar en el país con este fenómeno del niño. Bueno, John Jairo, básicamente lo que estamos en este momento ya es debatiendo la intensidad y la duración del fenómeno. No hay duda que este se instaló en Colombia y que de alguna manera ya está empezando a causar unos impactos bastante importantes en algunas regiones, particularmente como en el centro occidente de Colombia y particularmente en lo que tiene que ver con la región Caribe prácticamente desde todo el año. Y pues lo que estamos estimando es que la intensidad hacia finales del mes de septiembre, inclusive en algunas semanas del mes de octubre, la primera quincena, podemos tener un fenómeno del niño con intensidad fuerte y su duración se está estimando prácticamente cuando estemos terminando el primer trimestre del 2016, en donde inclusive el pico más alto estimado puede llegar a ser el mes de diciembre-enero. Y por supuesto las temperaturas van a empezar a aumentar, como ya lo hemos visto en algunas regiones, y por supuesto también el déficit de precipitación va a ser más significativo. Desde luego quiero resaltar un tema particular, vamos todavía a presenciar la segunda temporada de lluvias del año, que es el mes de octubre y noviembre, pero se estima que estas precipitaciones vengan castigadas entre un 40 al 60% y allí es donde todos tenemos que tomar cartas en el asunto en términos de planificación, en términos de uso racional, que es lo que estamos tratando de significar con el ministro de Ambiente en todos los recorridos que hemos estado haciendo a nivel nacional.
Hoy hemos visto y veíamos en las imágenes, inclusive aquí tenemos una gráfica que vamos a mostrar enseguida sobre el tema de los incendios forestales. Eso es un problema ya hoy real que se está viviendo, que se está enfrentando en varios departamentos, en muchos municipios, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y también la costa atlántica con muchos problemas. Estábamos mirando aquí los mapas, precisamente este mapa nos está mostrando lo que son los riesgos y que es lo más claro, amarillo claro, y donde ya se están presentando precisamente los incendios. Se ve uno en esta franja, que aquí ve Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Nariño, imagínense Nariño con esta presencia de incendios forestales, y esto es a causa precisamente de eso que ya se está viendo en esa franja que uno nota ahí en el mapa. Sí, John Jairo, este es un tema que poco a poco inclusive las áreas pueden aumentar. Pues obviamente la temperatura ha venido incrementándose en esas regiones. Tenemos en la altura de Tolima, particularmente en Ibagué, incrementos de temperatura por encima de 4 grados centígrados, en la costa Caribe por encima de los 5 grados centígrados promedios históricos. Pero obviamente no solamente el impacto del aumento de la temperatura es lo que nos va a dar lugar a esta probabilidad alta de incendios de la cobertura vegetal, sino también las malas prácticas que hacemos nosotros en algunos lugares del país en donde está probado por estadísticas oficiales de la Unidad Nacional de Riesgo que el 80-90% de estos incendios son provocados por la mano del hombre, con prácticas que por supuesto son en algunas regiones tradicionales, producto de la preparación de los terrenos, de la quema de las cosechas anteriores, de las quemas controladas, que entre comillas no son controladas porque finalmente se salen, pero también de gente que quiere ampliar su frontera agrícola y compromete áreas estratégicas. Entonces, aquí hay una responsabilidad social no solamente a que el fenómeno está actuando, sino que también estamos contribuyendo a que sea mucho más fuerte, mucho más dramático por lo que significa un incendio de la cobertura vegetal en el país. ¿Qué tanto se le puede culpar a los agricultores de estos incendios? Porque tenemos entendido que muchos son provocados no porque lo quieran hacer, sino que se les sale de control alguna situación de manejo de cosechas. La enseñanza que se debe hacer en el campo de cómo manejar la tierra es indispensable. Y esto va a pequeños productores, a medianos, a grandes productores, y como vimos es a lo ancho y largo del país con una concentración en algunas zonas. Los incendios forestales son, y no solamente los forestales, muchas veces son simplemente pastizales o donde ha quedado maleza para preparar tierras, y esto causa una destrucción en todo lo que es la composición del suelo. Entonces vemos con gran preocupación, y hoy en día creo que se está haciendo una labor pedagógica para reducir, para que los agricultores y aún los mismos turistas cuando salen y cuando están al borde de la carretera, que no boten el cigarrillo cuando lo apagan, que no boten los fósforos, que cuando hacen algo de alimentos sean cuidadosos. Eso es para todos y cada uno de los colombianos, entender que tenemos una situación, como dijo Omar, que va hasta el primer trimestre del 2016 y que va a ser bastante compleja de manejar. Y si cada colombiano no entiende que tiene una responsabilidad no solo en el manejo de sus cultivos, sino en su buen manejo de su cotidianidad, estamos en una situación bien alarmante. Ministro, en el tema de los incendios, ¿qué tanto puede terminar afectando al sector o si ya lo está comenzando a golpear? La parte de incendios, y ya vamos a hablar de las sequías, en todo lo que tiene que ver en el impacto de precios, alimentos y eso. Gran parte de los incendios ocurren por manos que hay que llamarlas como son, criminales, de personas que de manera voluntaria le prenden fuego a un espacio de terreno, y con la situación climatológica que hay hoy, ese pequeño fuego se esparce o se extiende por muchísimos kilómetros y genera unos problemas que ponen en riesgo la vida de los colombianos. Le pongo un ejemplo: la semana pasada en una zona en el oriente del departamento del Cauca, hay un conflicto de tierras entre una comunidad indígena y la comunidad campesina, y una de las comunidades resolvió, para afectar a la otra, echarle candela a las tierras. No puede ser así. Y eso ocurre en este país lamentablemente, y el llamado que hacemos es dos cosas. Uno, que los colombianos seamos conscientes de esta situación y que denunciemos a ese tipo de personas que realizan estas actividades y ponen en riesgo. Aquí ya no es un tema de los cultivos, sino de la vida misma de las personas en los sectores rurales.
Y otra, el apoyo a esas fuerzas de los bomberos que necesitan el apoyo de la comunidad cuando se presentan estas conflagraciones. Al principio es mucho más fácil apagarlas y muchas veces la gente espera que lleguen los bomberos porque es en un potrero y cuando se dan cuenta lo que acabó siendo en un potrero termina como vecino o afectando su propio territorio con el incendio. Así que Pues por un lado lamentable, denunciar, ¿no, doctor Mejía? y por el otro lado evitar que Lamentable este que tipo esas de cosas acciones se pasen, presenten. Terrible. No, Que sea es- por simple persecución entre familias, No, y hay en un esa tema, John conversación. Jairo, asociado inclusive a la caza ilegal. Sí. En algunas regiones y se señalaba que una de las potenciales causas del incendio de Villaleiva fue prácticamente la caza de unos armadillos y que para poderlos atrapar les cerraban los caminos con algo de fuego y eso son las primeras Cosa hipótesis que se increíble. tienen en cuenta para poder esclarecer qué fue lo que pasó en Villaleiva. Es algo que reconocieron los medios o identificaron los medios como una potencialidad asociada a la causa del incendio y peor todavía si estamos cazando animales con fuego en una condición actual. Yo creo que eso es bastante irresponsable y como lo dice el ministro, un delito, ¿no? Eso es una acción criminal sobre la fauna de este país. En esta conversación la idea es hacer un poco también de pedagogía para que los colombianos entiendan mucho de lo que va a venir. En Bogotá, doctor Mejía y ministro, como llueve, la gente no está sintiendo que esto fuera un problema. La verdad es que parece que la gente no sintiera que estamos ante un fenómeno de niño porque está lloviendo, entonces dicen, el ideal está loco porque eso no está pasando absolutamente nada. Y en medio de noticias como la crisis en Venezuela, el proceso de paz, los debates en el Congreso, yo creo que no, el país no ha tomado conciencia de lo que es el fenómeno del niño y lo que viene y lo que va a pasar en el país. Si usted lo quiere poner gráfico como para despertar a los colombianos a esta hora, uno que diría que va a pasar, por ejemplo, en noviembre y en diciembre. Así en Bogotá llueva, no nos importa que en Bogotá llueva, pero ¿qué va a pasar en la costa? ¿Qué va a pasar en el centro del país? ¿Temperaturas de qué niveles vamos a ver? Bueno, es importante señalar que inclusive como es la temporada regular de precipitaciones, podemos tener inclusive unos cielos más encapotados, más cubiertos y podemos en algunos lugares del país inclusive registrar alguna disminución potencialmente de la temperatura que tenemos actual. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté en condiciones de alta sensación térmica y de calor, pero esto también nos va a arrastrar un déficit marcado de precipitación en la zona Caribe superior al 50-60% y en la zona andina entre el 40 al 60%. Pero déjeme decirle algo a los colombianos, va a depender mucho el impacto de la vulnerabilidad de cada región. Eso significa que, por ejemplo, en Bogotá, que hemos registrado algo de humedad, pues ese impacto potencialmente puede ser distinto al que está pasando en el Tolima cuando no ha tenido humedad, o en el norte del Huila, o, por ejemplo, lo que pueda pasar en el norte del Magdalena o en la misma Guajira. Entonces, las regiones son distintas y por eso me obliga a mí a señalar que lo que tenemos en el tiempo en Bogotá no pueden homogenizarlo a nivel nacional. Si llueve en Bogotá, pues llueve aquí puntualmente, que tenemos un régimen de lluvias que nos impacta de la Orinoquia a esta región del país, pero eso no significa que el país no haya sentido el fenómeno. Lo que no podemos es horizontalizar el clima en Colombia y decir que si en Bogotá hace sol, entonces todo el país está en condiciones determinadas, o si llueve, todo el país está inundado. Y eso fue prácticamente la razón por la cual en su momento se desestimó de alguna forma en algunas regiones la misma alerta del país que estamos tratando de señalarle a Colombia prácticamente desde el mes de marzo, inclusive desde el año anterior, en donde señalábamos de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. En marzo lo declaramos como un fenómeno de características débiles y pues se reactivó a una condición más fuerte y allí es donde pues la gente terminó bajando la guardia. Y desde luego, si llueve en Bogotá no pasa nada, tenemos que tener la alerta arriba y tenemos Ministro, que seguir ¿cómo despertar insistiendo en el precisamente tema. esa conciencia? Una ¿Cómo usted- pregunta, una interrupción. El viento. Yo he visto que ahora, antiguamente agosto era el mes de las cometas, pero hemos tenido viento todo el año. ¿Eso qué pasó? Pues es una condición que tenemos que empezar a reconocer, doctor Mejía, y todos los colombianos. El tiempo y las condiciones del clima en Colombia han variado. Y si no entendemos que eso está cambiando y si no entendemos que las condiciones regulares que teníamos de lluvias de abril, de mayo, a octubre, noviembre, ese desplazamiento en el año, pues ya las condiciones climáticas en Colombia tenemos que empezar entonces es a hablar de adaptación a esas condiciones nuevas que nos está arrojando el clima en Colombia y particularmente reconocer que la variabilidad climática es la que nos está impactando severamente y que todos los instrumentos de planificación deben reconocer esas condiciones climáticas en todos los sectores del país. Ministro, ¿cómo despertar conciencia sobre lo que puede pasar y lo que está pasando ya? Yo, Jairo, déjeme decir dos temas importantes que lo han mencionado uno Omar y otro el doctor Mejía. En Bogotá está lloviendo porque
estamos saliendo beneficiados de las lluvias de los llanos orientales, tal como Omar nos lo explicó en el pasado Consejo de Ministros, donde se hizo una exposición muy detallada de cómo está la situación. Por eso en Bogotá no estamos sintiendo la inclemencia de este fenómeno. Por el otro lado, el doctor Mejía señaló un tema muy importante. Antiguamente en Colombia se tenía la creencia de que se podían hacer quemas para limpiar los potreros, o de que se podían hacer quemas porque la ceniza sirve como abono. Eso no solo no es cierto, sino que se ha demostrado técnicamente de que afecta la composición del suelo. Entonces la gente que quiere ahorrar haciendo ese tipo de quemas, primero hoy está poniendo en riesgo no solo todo su predio, sino los predios de los vecinos. Y segundo, está por ahorrarse una plata que tiene que pagarle a un trabajador para que limpie la maleza o para limpiar lo que queda después de un cultivo, lo que hacen es afectar la composición del suelo y la próxima cosecha va a ser peor que la anterior, por llamarlo así. Entonces yo creo que esos dos temas de concientización son muy importantes. Y la realidad es que vamos sintiendo ya los efectos de este fenómeno en el precio de algunos productos que no tiene que ver con el incremento del dólar, que lo dejo para más adelante. Los agricultores aprovechan en cualquier cosa, diría usted, ministro, aquí con el respecto del doctor de la No, pero todo esto nos lleva a que ha habido un cambio y se está cambiando, son los calendarios de siembra y las prácticas de producción. Todo eso se está reacomodando a los nuevos cambios climáticos. Yo quiero invitarlos a ver este mapa también que nos ha suministrado el IDEAM para mirar cuál va a ser el impacto dentro de este diagnóstico del fenómeno del Niño, porque uno lo que puede ver es que prácticamente el territorio nacional se va a terminar viendo afectado por este tema de la sequía, ministro, y uno lo que ve en la costa atlántica es dramático, y lo que hoy estamos viendo cómo el mapa va a ir cambiando de color, que eso es lo que seguramente va a estar pasando, y ya lo que queda en este color fuerte es lo que va a pasar efectivamente, doctor Franco, con el tema de la sequía. Esa parte amarilla que estamos viendo es la parte que va a estar seca del país en estos próximos meses. Sí, es la región que va a presentar un déficit de lluvias. Y vuelvo y le insisto, hay regiones más marcadas que otras, particularmente los valles interandinos del Magdalena, que son los que van a registrar de pronto el mayor alto déficit de precipitación, y la región Caribe, por supuesto, entendiendo que esta región, vuelvo y le digo, John Jairo, a todos los colombianos, arrastra un déficit de lluvias de un semestre completo. Entonces, si no entendemos los colombianos que estas regiones traen consigo un problema ya acumulado, pues el problema se va a incrementar si de alguna forma no logramos registrar siquiera un 40% de precipitaciones en este segundo semestre, y la situación va a ser mucho más dramática y mucho más acentuada en la región Caribe, pero particularmente en la zona andina, centro-occidente y centro-oriente del país. Ministro. Este proceso se demoró en madurar. Hoy recuerdo cómo se burlaban aquí del doctor Omar con el IDEAM diciendo no le pega una porque decía que iba a haber sequía y esa misma tarde caía un aguacero. Esta es la realidad, maduró el fenómeno del Niño, hubo un incremento en las temperaturas en el Pacífico por encima de 0.5 grados. Sí, ya va en 1.3 grados centígrados. Va en 1.3 grados centígrados. Esa es una realidad. El cambio climático llegó para quedarse y estos son los efectos del cambio climático. ¿Qué me preocupa con respecto al sector agropecuario? Unos datos que salieron en el Censo Nacional Agropecuario que mencionan cómo tan solo el 0.1 de los agricultores están utilizando distritos de riego. Quiere decir que los distritos de riego que se construyeron en el pasado en el país, hoy no son utilizados porque están o no funcionan o se los robaron. Se robaron las instalaciones mismas de lo que era el distrito, las motobombas, la tubería, etc. El 20% de la población que está en el sector agropecuario utiliza carrotanques para echarle riego a sus cultivos. Por eso somos tan poco competitivos, entre otras cosas. Y el 40% de la gente toma el agua directamente de los ríos y de los lagos. Así que el manejo y el ahorro de este recurso hídrico en la actividad agropecuaria, utilizando solamente lo que necesitemos para que no se seque el río y le quede agua a los demás abajo, pensando no solamente en la actividad agropecuaria, sino también en el consumo humano, son claves
en estas épocas de escasez. ¿Esto qué va a pasar con los precios de los alimentos? ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de los alimentos? Porque los zares de la papa determinaron que el precio para ellos en este momento, eso depende, como digo yo, del guayabo del zar, ¿no? Que se montan en un Encima del camión a las camión 3 de en la mañana, Corabastos. en Corabastos le meten un machetazo al bulto, sacan una manotada de papa y dicen, oye, el precio a 28.000. Ya hablamos de alimentos, ahora hay dos temas también muy sensibles, doctor Franco, y es el tema del agua y el tema de la energía. Yo sé que no les toca directamente a ustedes, pero sí quiero que hablemos en esta conversación sobre ese tema. Y yo pregunté y le preguntamos a los colombianos, qué podemos hacer para ahorrar agua? ¿Qué podemos hacer para ahorrar en el consumo de energía? Miremos un poco, invitemos a esta conversación a los colombianos sobre qué ideas nos dan de lo que podemos hacer. Yo para ahorrar el agua tengo que cerrar las llaves y no desperdiciar. Y las luces conectar los aparatos. Un método de que no gastar mucho, cerrar las llaves y en realidad tocaría no bañarse no demasiado, sino de a poquito bañarse las manos, pero muy poquita agua que consuma uno. Pues yo creería que en el momento del baño diario, pues no consumir tanta agua, ¿no? Si nos demoramos 10 minutos en el baño, de pronto tratar de hacerlo en 5. Cuando uno se juega la boca también, de pronto está en los lavaderos de carros y esto, debería de haber un tope en el gasto de agua, creería yo. Bueno, pues bañarse menos, otros dicen bañarse con la novia, pero yo creo que ahí sí sería más el consumo de agua si se baña uno con la novia, cerrar la llave cuando se está lavando uno los dientes, es decir, muchas fórmulas. Pero doctor Franco, fenómeno del Niño es sinónimo de desabastecimiento de agua y ¿qué tan lejano está esa realidad en Colombia? Bueno, John Jairo, de acuerdo a las cifras que ha manejado el Ministerio de Vivienda, particularmente el Viceministerio de Agua, se señala que hay aproximadamente más de 300 poblaciones en Colombia actualmente con un alto grado de vulnerabilidad por desabastecimiento. Esas poblaciones están ubicadas en la zona Caribe, en la zona centro del país. Y por supuesto, esto nos indica de forma clara que tenemos que empezar a tener un uso adecuado del recurso. Y un monitoreo permanente. Empiezan a construirse tambres en los ríos, en las microcuencas, la gente empieza a almacenar, a reservarse ese pedazo y no deja fluir el recurso, y hay municipios que tienen que implementar algunos tipos de racionamiento que ya están, según la información del Ministerio también. ¿De agua? Hay 500 municipios que están implementando ya sus planes de contingencia asociadas al desabastecimiento. En Cali, por ejemplo, están ya con algunas horas de racionamiento, no solamente ahora, sino aproximadamente hace 15 días vienen ya empezando con una restricción en el uso del recurso. En algunas poblaciones del Valle del Cauca, en el Tolima particularmente, ya empezaron a sentirse algunas poblaciones, cerca de 6, 7 poblaciones ya tienen problemas de abastecimiento, y eso básicamente tiene una contingencia estructural, es que la gran mayoría de los acueductos del país están conectados a microcuencas estacionales. Esto significa que cuando tenemos agua, pues hay disponibilidad, pero cuando no, pues no la tenemos. Entonces, la alta vulnerabilidad que tenemos en esos sistemas de abastecimiento es alta en el país, es importante. En el tema de energía, lo mencionaba el ministro Tomás González en una reunión esta semana en el Consejo de Ministros, donde señalaba que pues hay una tranquilidad asociada al tema de energía. Los embalses tienen algunas condiciones importantes de lluvia, de humedad almacenada, por lo menos de agua, y pues por ahora no se estima una condición particular allí. Sin embargo, esto no quiere decir que los colombianos no aportemos en apagar la luz, en no usar la energía de forma inadecuada, porque cualquier cosa que hagamos en función del consumo de energía, recordemos que la tabla de energía en el país está asociada a agua en un 70%. Entonces, si tenemos menos caudales, menos disponibilidad, igualmente los embalses pueden empezar a reducir su caudal. Doctor Mejía. Hay un problema muy grave, que es la coordinación entre las entidades. El ministerio, los gremios tecnifican a los campesinos en el uso del agua, en equipos de riegos portátiles. Póngase un caso concreto, la zona de Guatechi-Quinquirá, Laguna de Fúcane, tiene un COMPES que no se ha desarrollado, y la CAR autoriza el riego en invierno, pero en verano los campesinos no pueden regar sus productos,
porque va para uso prioritario a las ciudades. Entonces, eso es lo que yo decía que es un mundo de contradicciones. Los volvemos más técnicos, les enseñamos a cómo usar el agua, pero cuando se necesita el agua para que crezcan sus cultivos, entonces ya no se puede usar. Entonces, ese manejo del agua, el país no le ha dado la suficiente importancia al estudio que entregó Omar, no le ha dado la suficiente importancia, y es de las cosas que también en Misión Rural hemos insistido, que no hay agricultura sin agua. Y Colombia, siendo el tercer, cuarto país en recursos hídricos, estamos en una situación de que por más esfuerzos que se han hecho, la gente no ha aprendido a usarla, a ahorrarla y tener ese concepto de que el agua es vida por lo que siempre la hemos tenido. Y eso no va a ser sostenible si seguimos manejándola como estamos. ¿Cómo ahorrar agua, ministro? Escuché con detenimiento al ministro Henao en el Consejo de Ministros dándole el reporte ante las inquietudes del señor presidente al respecto. Dijo una frase que me gustó, que era: gota a gota el agua se agota. Nosotros, y me refiero a las zonas rurales, deberíamos hacer una revisión, porque en una casa uno se da cuenta de que hay un reguero, cuánto se gasta, porque si el agua sale, pues como estamos hablando de cemento y baldosa, pues ahí queda el charco. Sí. En los predios rurales no pasa eso, y muchas veces está mal conectada la manguera, tiene una llavecita que está dañada del empaque hace días, y unas fugas que son muchos litros de agua que le están haciendo falta de pronto a una de esas 500 ciudades o municipios que están en la zona pacífica, especialmente en el Valle del Cauca, que necesitan esa agua. Entonces, una recomendación, revisemos ese tema del gota a gota. Y otra recomendación, a pesar de que, bien lo señaló Omar, el ministro de Minas y Energía le dio un parte de tranquilidad al presidente y al país en el sentido de que no va a haber en este momento racionamiento alguno de energía. Pero el solo hecho de apagar la luz no solo ahorra energía, sino que lógicamente al mismo tiempo ahorra la generación de la misma, que cuando es con hidroeléctricas pues está generando un ahorro en el agua. Hay que tener conciencia, no abrir la llave y dejarla abierta mientras uno se lava los dientes, hay que cerrar la llave. Todos esos detalles, si cada uno aporta con una de esas gota a gota para que el agua no se agote, vamos a lograr, y eso es una conciencia colectiva, este no es un problema en este caso del ministro de Vivienda, del IDEAM que dijo que el fenómeno del Niño va hasta marzo, y tampoco quiero generar en el sector agropecuario una angustia generalizada. No. Tenemos que ser conscientes de que hay una realidad, leerse esos reportes que con mucho esfuerzo, y le agradecemos el trabajo a Omar con todas las organizaciones gremiales que ha permitido tener un concepto claro de qué es lo que hay que hacer en cada cultivo y en cada zona. Pues miren, el panorama que queda de todas formas muy preocupante por el tema de los racionamientos que ya se están dando, por el tema de la especulación que se está comenzando a dar, por las alertas de los productos en zonas que ya están teniendo efectos, como lo decía el ministro, el tema de las frutas, las hortalizas, el tema del arroz. Pero yo quisiera que ya para cerrar este programa ustedes pensaran en cómo en una frase o en muy corto tiempo poder mandar ese mensaje de concientización a todos los colombianos para que este fenómeno del Niño no nos coja como el niño, con los pantalones abajo, y nos termine generando mayores problemas. El problema ya está, se pueden hacer muchas cosas aún, pero yo creo que la gente aún no es consciente de lo que nos puede pasar. Sí, yo quisiera simplemente señalar que el país no puede seguir planificándose a punta de contingencias y a punta de condiciones fenómeno niña-niño, y tomar decisiones sobre estos fenómenos da cuenta necesariamente de una falta estructural de visión de largo plazo. Y por esa razón el país tiene que, en el sector agropecuario, empezar a pensar, a asociar temas de optimización del recurso con embalses de media ladera, que optimicen los distritos de riego, que podamos no recargar la presión sobre los ríos, porque vamos a tener más agotamiento de estas fuentes hídricas de forma permanente, y empezar a estimular esa asociación de infraestructura asociada a embalses multipropósito que realmente generen la posibilidad de administrar eficientemente el agua y podamos realmente prepararnos a algo que denominamos adaptación al cambio climático. El país tiene que entender
que todos los instrumentos de planificación tienen que reconocer el principio del cambio climático en función de construir una adaptación a lo que viene, pero lo que no podemos permitir, o por lo menos dejar que siga pasando, es que cada contingencia de variabilidad climática, niño, que se van a repetir, que van a ser más frecuentes, que van a ser más intensos, sigamos en esta condición. Entonces la sugerencia es que todos tenemos que tener conciencia en la investigación, en los sectores productivos, todos tenemos que plantear en un principio básico de corresponsabilidad cómo nos ayudamos a salir de esta variabilidad en función de cada que pase un fenómeno tenemos una condición distinta y un camino diferente. Yo creo que el mensaje aquí es: tenemos que adaptarnos al cambio climático, tenemos que construir esa política de adaptación que de hecho el Ministerio de Ambiente está liderando con Planeación Nacional para que realmente los sectores entiendan que hay un camino juicioso, responsable que seguir en este tema. Ministro. El cambio climático llegó para quedarse, estamos en un fenómeno que va a durar, según las predicciones ya técnicas específicas, hasta el mes de marzo. Necesitamos que todos los colombianos tengan conciencia de esta situación y ahorren agua. En el sector rural no vamos a permitir la especulación que se empieza a presentar con algunos alimentos. Y le pedimos a quienes utilizan sistemas de riego que lo usen racionalmente. Y adicionalmente creo que es importante señalar que desde que se inició este fenómeno en diciembre, hicimos una serie de acuerdos con personas que producían panela. Por ejemplo, el precio de la panela estaba muy bajo y lo que hicimos fue ensilar esa caña panelera y hemos entregado de manera gratuita en toda la costa atlántica más de 10.000 millones de pesos en esos silos de caña panelera para alimentar a los ganados. Todo lo que mandemos va a ser insuficiente ante el fenómeno, así que es importante disminuir la carga de ganado que exista en esa zona, especialmente de la costa atlántica. Y por el otro lado, informarle a quienes están en el sector agropecuario que precisamente pensando en lo que señalaba el director del IDEAM, sacamos unas líneas de crédito a 15 años a través del Banco Agrario y unas líneas de crédito con tasa no reembolsable, que quiere decir que le regalan a uno el 30 o el 40% a través de Finagro. Para pequeños y medianos, el crédito a 15 años sí es para grandes, pequeños o medianos, para cualquiera. El no reembolsable, que es el subsidio del gobierno, es solo para medianos y pequeños, para que hagan inversiones en eso, en sistemas que permitan recolectar aguas en laderas, etcétera, que hagan esas inversiones, porque esto es una realidad que la vamos a tener de aquí a marzo y después seguirá la próxima, será el fenómeno de la niña o del niño. Me veía yo como gobernador encargado del Magdalena en el 2010 con el río Magdalena 5 metros por encima de los niveles normales y todos esos pueblos en el fenómeno de la niña. Ahora pues es el fenómeno contrario y por eso tenemos que de verdad tener una política para el manejo del agua, que es un tema fundamental, y de aquí a marzo, gota a gota, el agua se agota. Ayudemos todos, si los 48 millones de colombianos tomáramos la decisión firme de apoyar en el tema de ahorro de agua, vamos a beneficiar esos 500 y tal vez más municipios que ya empezaron con racionamientos que, como lo explicó el ministro en el Consejo de Ministros, pues se están haciendo a la madrugada para que la gente no sienta el efecto entre la 1 de la mañana y 2 de la mañana. En fin, se está haciendo en este momento para que el impacto no sea tan grande. Doctor Mejía, su mensaje ya final muy corto. John Jairo, ministro Omar, yo creo que los agricultores, y me refiero a productores agrícolas y pecuarios, deben aprender a usar todo lo que está sobre la mesa, desde los seguros agropecuarios para los cambios climáticos hasta las coberturas para los cambios de la moneda, hasta las líneas de crédito, como explicaba el ministro, para empezar a aprender a guardar agua en las veredas, en los municipios, en forma individual. Es un conjunto de cosas que puede hacer el sector como país. Es decir, no son hechos aislados, sino cuando se busca. Y empezar con el bienestar familiar a buscar cuáles son las dietas específicas de las diferentes regiones. Planeación lo tiene dividido en 6, 7 países, Colombia, y apoyar
con crédito, con todos los instrumentos, esos productos específicos que se recomiendan nutricionalmente para que si hay problemas de fenómeno del niño, estemos produciendo y estemos dándole al pueblo colombiano la parte nutricional básica. Pues ministro, para terminar. Necesitamos que nos ayuden, Joher, ustedes con este importantísimo medio de comunicación para que podamos publicar a partir de la próxima semana qué productos empiezan a incrementar en su costo para el consumidor y cuáles productos pueden reemplazar en el consumo a esos productos porque están a un precio, a mejor precio o a un precio más económico. Pues está bien, ahí aceptamos la invitación, ministro, y nos vamos a vincular como sistema de medios públicos, como es el canal institucional, Señal Colombia, la Radio Nacional de Colombia, pues estamos aceptando esa invitación suya para que hagamos esa campaña. También la vamos a hacer con el IDEAN en todo el tema de prevención y estamos listos precisamente a colaborar porque yo creo que el país todavía no es consciente de lo que puede pasar. Yo creo que no estamos tomando la conciencia, estamos distraídos en otros temas. Obviamente en Colombia pasan pues, muchas noticias todo el tiempo y yo creo que sobre este tema nos falta aún tomar mucha conciencia. Doctor Franco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ministro, doctor Mejía, también muchas gracias por permitirnos este domingo acompañar a los hogares colombianos y explicarles y generar estas alertas. Lo que viene no es fácil, por eso el llamado es a todos los colombianos, ahorremos agua, ahorremos energía y denunciemos la especulación con los precios de los alimentos y tomar las medidas preventivas. A ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares este domingo y nos vemos la próxima semana con más temas de interés en Conversemos de Economía. Ya mirando un poco el impacto, ya ahora sí en esta conversación para que ustedes la lideren de aquí en adelante es, doctor Mejía, ¿esto qué va a pasar con los precios de los alimentos? ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de los alimentos? ¿Y qué tanto el gobierno ha hecho para que efectivamente se minimice este impacto? Miremos los datos de inflación de los últimos 12 meses. La inflación total es del 4,74% y la inflación de alimentos es del 6,11%. Lógico que están por fuera de los rangos, pero para que los televidentes puedan entender muy claramente, por ejemplo, el caso de hortalizas y legumbres frescas que han tenido un incremento del 39%. Parte es el fenómeno del niño, pero también hay que entender que la otra parte es una devaluación en que los insumos para producir esas hortalizas también se han incrementado. Entonces, el abastecimiento va a estar normal. Lo que hemos buscado y se está trabajando con el gobierno es la sustitución de productos importados. Con el ministro hemos hablado de que ese 28% que estamos importando y que en lo que va corrido de enero a julio se han incrementado en toneladas cerca de un 8,4%, son todos productos que las encuestas nos han dicho y el censo lo corroboró, de productos transitorios. Es decir, entre las importaciones de trigo, maíz, soya y torta de soya es más o menos el 73% de lo que importamos. Algunos efectos, lógico, es el pan o la pasta por la harina de trigo y ahí no entra el fenómeno del niño, pero hay otros que ya es indirecto en porcicultura, avicultura, ganadería de leche especializada, que a través de los alimentos balanceados sí se puede dar ese fenómeno. ¿Es más el impacto de la devaluación que del niño? No, depende del producto. Entonces, fíjese que, por ejemplo, casos que son importantes, índice de precios al productor del arroz al consumidor, se incrementó cerca de un 24%, pero al productor un 17%. Entonces, ¿por qué el molino, en otras palabras, ese intermediario antes del consumidor está teniendo un mayor incremento de casi el 30% en el índice de precios al productor? Ahí pero no hay ¿qué va a pasar equilibrio. ¿qué va a pasar con el bolsillo de la gente? Con el bolsillo. Y yo repito, ¿el gobierno ha adoptado las medidas en su concepto como dirigente gremial?
Todavía no se ha logrado porque no hemos puesto a funcionar, como decía el ministro, los distritos de riego, los drenajes, el uso correcto del agua. En la misión, llamada Misión Rural coloquialmente, se ha tocado el tema del agua y ha sido bien importante que el país empiece a tener concepto que sin agua no hay agricultura. Colombia es el tercer o cuarto país en recursos hídricos, pero como decía Omar, no lo sabemos manejar. No sabemos aprovechar el agua cuando tenemos y cuando la tenemos no sabemos cómo usarla. Y eso va desde educación y de coordinación entre las diferentes entidades. Ministro, ¿cómo evitar especulación, escasez y evitar que los agricultores hagan su agosto con este tema del fenómeno del Niño si no se da un desabastecimiento como lo plantea el doctor Mejía? Lo interrumpo, no son los agricultores. Ojalá fueran los formadores de precios. El agricultor es un tomador de precios, es la víctima. El que está ante el consumidor, ya sea una gran extensión, una central de abastos, ellos son los que fijan los precios, los industriales. Ministro. Ser ministro de Agricultura es difícil en el país, especialmente porque no maneja tres factores: el tipo de cambio, el precio de los productos y el régimen de lluvias. Uno puede poner, que ponga San Antonio al revés, que saque el vaso de agua, que la escoba es para cuando necesita sacar que haya la visita. A la visita, y si llueve, pues mejor, pero nada de eso funciona. El cuchillo. ¿No? El cuchillo, dice el doctor Mejía, que funciona. Entonces, primero, no es culpa del gobierno que no esté lloviendo. Es un fenómeno natural que se está presentando y tampoco es culpa del ministro de Agricultura. ¿Qué buscamos nosotros hacer desde que empezó este fenómeno? Cuando se burlaban del IDEAM, no le pega una. No, sí le pega, se demoró en madurar el proceso. ¿Qué hicimos? Desde ese momento, y gracias por esa gestión, le pedimos que buscara a todos los gremios, a todos los sectores, para revisar producto por producto, mes a mes, desde el mes de diciembre hasta hoy. Hoy ya tenemos 18 gremios arroceros, paperos, cafeteros, etcétera, que están haciendo un trabajo conjunto con el IDEAM para dar recomendaciones específicas a cada uno de los productores por región y por producto, que están publicados en la página de internet del ministerio y en la página de internet de ustedes. Esta es una herramienta muy importante porque las recomendaciones son prácticas y son con el gremio ahí, son especialistas. Se combina la especialidad del producto y de su siembra con la especialidad de lo que está ocurriendo con el fenómeno. Es mensual. ¿Y usted quisiera que diario? En algunos casos se están dando boletines de alerta diarios y son muy oportunos. Inclusive tenemos es que lograr que los miren. Sí, el problema, vamos a ese tema, es que la información se está quedando ahí y la gente no, la información no está bajando al agricultor. Entonces tenemos que solicitarle a cada uno, a los cafeteros, etcétera, que nos ayuden a que su sector tenga esa información. Ahí recomendamos este mes no siembre, demórese un poco más, las lluvias en ese sector para ese producto que no es secano, se va a demorar un poco la lluvia, espere un momento y no siembre todavía, etcétera. ¿Qué hacer para que no haya especulación? Y pongo dos ejemplos específicos de especulación de hoy. Subió el precio de la carne. Sí, yo le iba a preguntar. Entonces vamos con ese. ¿Cómo va a subir el precio de la carne en un verano de estos, a donde quienes tienen ganado en un potrero, lo que tienen que hacer es descargar la cantidad de reses porque hay poco pasto? Entonces lo que hay es un exceso de oferta de ganado en el mercado y eso hace... los precios están hace 10 años entre 3.200 y 3.600 pesos el kilo de novillo gordo en pie. Eso vale para el ganadero. Eso no vale cuando uno va a comprarla en el supermercado, que le cobran por el mismo kilo de carne 20.000 pesos o 16.000 pesos. Entonces es ese intermediario. ¿Cómo en estos momentos van a incrementar el precio al consumidor
de la carne y dicen que es por cuenta del verano. Mentira, por cuenta del verano hay más oferta de ganado en este momento en el mercado y los precios Debe deberían bajar entonces el precio. o mantenerse o bajar, ¿no? Y entonces ese es ¿son los uno de ganaderos los o ejemplos. quién Es es que el la responsable? economía agrícola no está funcionando en este momento, pareciera que estuviera en stand-by. Uno mira una devaluación, se deberían reducir las importaciones y se han aumentado en 8,4. Se deberían incrementar la siembra y aprovechar este precio y tampoco ha sucedido. Muchos de los cultivos transitorios se han caído, en cambio los permanentes se han aumentado. Del sector pecuario todo se ha incrementado excepto lo que es ganado de carne. Entonces son unas contradicciones de la economía agrícola contra la realidad del país que nadie entiende. Lo que decía el ministro, ¿por qué subió la carne? Si entre los importados el menos que ha sufrido es la carne de ganado, la carne porcina se cayó en 1,13 y carne y productos cárnicos 9,99% de incremento de enero a agosto, lo importado, cuando otros productos como el trigo 18 o la soya 15 o las legumbres, las secas 28. Ministro. Nadie lo entiende. El país tiene que hacer una transición. ¿Qué pasó en los últimos 40 años según el Censo Nacional Agropecuario? El país se transformó, empezó a sembrar y tenemos hoy sembrado el 70% del área sembrada, está con cultivos que llamamos de tardío rendimiento o cultivos permanentes y por debajo del 20, solo el 16% está con cultivos transitorios. Los cultivos transitorios son los que compra el ama de casa, es el arroz, es el maíz, esos cultivos claves para los cultivos transitorios son los cereales, por un lado, por el otro lado están lo que yo llamo los granos, que son el frijol, la lenteja, la alberja, la soya, etcétera. O sea, cereales, por un lado, frutas y verduras. Dejamos de sembrar esos productos, casi la gran mayoría de esos productos son importados. Con el tipo de cambio, hoy, disparados. Importados, ahí están los incrementos en el precio. ¿Qué tenemos que hacer? La próxima semana lo vamos a lanzar. Un plan de sustitución de importaciones. Vamos a ayudarle a los agricultores a sembrar 1 millón de hectáreas adicionales en estos 3 años. ¿En qué productos? En los productos que dejamos de sembrar y que nunca debimos dejar de sembrar. Y no es culpa de los agricultores. ¿Por qué los dejaron de sembrar? Porque con el tipo de cambio que había, la industria o los consumidores, comercializadores mejor, prefirieron unos productos importados, dejaron de comprarle a los agricultores colombianos con $1 de 1.800 y casi acaban con la agricultura de Colombia. Uno antes, cuando estaba en la sabana de Bogotá, aunque yo nací, me crié en el Cauca, y venía a la sabana, lo más lindo era ver esas siembras de trigo y de cebada de aquí a Boyacá cuando nos llevaban de paseo cuando éramos niños. Hoy nada de eso está, todo eso se cambió, ese paisaje tan lindo que generaba mano de obra por una persona que hace una operación comercial y se gana toda la plata todo el intermediario. Por eso abandonamos el campo colombiano y eso es lo que vamos a cambiar. Y pero fíjense yo sugeriría que en esa amplitud de hectáreas que el ministro está proponiendo, uno de los elementos determinantes es el agua y la planificación del recurso en función de esa amplitud de hectáreas, porque esos cultivos sin agua difícilmente, pero yo sí quisiera que por lo menos se reconociera la necesidad de planificar el uso del recurso hídrico para esas actividades que se requieren para el país. Si no pensamos en agua, antes de pensar en hectáreas, pues vamos a seguir perdiendo. Lo importante es pensar primero qué oferta hídrica tenemos y a partir de allí planificar los cultivos. Miren, una cosa muy cortica, papa. Siempre hemos dicho enero, febrero y marzo, el precio se empieza a incrementar porque no hay oferta de papa. Abril, mayo y junio sale y se acaba. Y entonces después en el segundo semestre se siembra y empiezan a salir cosechas y entonces lógico el precio se baja, pero hay que incrementar el consumo, por eso acaba de salir el apoyo y la campaña que dice la papa tiene lo suyo, apoyada por el Ministerio Fedepapa, que es incrementar el consumo de lo que producimos también en Colombia. Más papita. Mire, después haremos el debate de la política agropecuaria, pero
A mí sí me gustaría en esta conversación que ustedes me dijeran puntualmente los productos de mayor riesgo de desabastecimiento por el fenómeno del Niño. ¿Cuáles son los productos que ustedes dicen definitivamente puede haber un grave problema para que las amas en casa, para que las familias comiencen a mirar qué se va a hacer y cuáles son sustitutos perfectos, digamos, en el caso de esos productos? Salgámonos del tema de los productos importados. Sí. En Colombia se producen frutas y verduras, especialmente en la zona de los Llanos Orientales, que no está afectada hoy, la zona del Ariari, y una zona que viene muy afectada, que es el Tolima y el Huila. Sí. Ahí hay siembras de tomate importantes, hay frutas y verduras, y están siendo afectadas ya por el fenómeno del Niño. Se han tenido que botar cantidades inmensas de producto que viene sobremadurado o se ha resecado el producto. Me refiero a naranjas, mandarinas y todo lo que se produce en esa zona. Esos productos, incluido el tomate, vienen con una afectación y se está incrementando el precio como consecuencia del fenómeno del Niño. Lo otro es que no vamos a permitir que la gente aproveche, como en el tema de los cárnicos, por pura especulación, a subirle el precio a la gente con la disculpa de que es el fenómeno del Niño. Y lo otro que no puede pasar, John Jairo, es que como decía el doctor Mejía, es un país de contradicciones. La papa, imagínense que revisé hoy otra vez el precio de la papa. Le están pagando a los agricultores en Corabastos por una carga de papa 28.000 pesos. La papa estuvo en enero a 100.000 el bulto, que es una exageración. Eso fue parte de lo que ocurrió con el tema de las limitantes del transporte en ese momento, por la protesta esa que hicieron los transportadores, en fin. Pero pagarle 28.000 pesos la carga a un agricultor, eso no da ni para sacarla del cultivo. ¿Por qué está eso así? Porque los zares de la papa determinaron que el precio para ellos en este momento, eso depende, como digo yo, del guayabo del zar, ¿no? Que se montan en un camión a las 3 de la mañana, en Corabastos le meten un machetazo al bulto, sacan una manotada de papa y dicen, oye, el precio a 28.000. A 28.000 no da para absolutamente nada. El pobre campesino pierde todo lo que invirtió en ese producto. Entonces, parte del problema también es ese manejo de los precios, que o estamos en monopolios o oligopolios o estamos a la voluntad de los zares, que eso lo vamos a cambiar porque eso no puede seguir ocurriendo, porque todo eso es en contra del productor y el Paganini es el consumidor final. Entonces, frutas, verduras. Frutas, verduras. El tema de los pescados, que este efecto climático genera dificultades y disminución. Incluso se han presentado mortalidades de pescado que están buscando, con el cambio de clima, se desorientan y se han juntado en algunas zonas cercanas a las orillas y al final, por esa aglomeración, acaban con falta de oxígeno y ha habido unas muertes grandes de pescados en varios sitios y la gente no sabe qué es por el fenómeno del Niño. ¿Qué otros productos, doctor Mejía, que se afecten? Por ejemplo, el arroz. Lógicamente la gente ve la disponibilidad de agua, reduce un poquito las siembras, pero entonces hoy en día se está buscando es que la dependencia del productor, sobre todo en los llanos, en Casanare, Empore, Fedearroz inauguró hace una semana lo que es una planta de secamiento, unos silos de almacenamiento y próximamente trilla para ser manejada por cuenta de cada agricultor para no tener que entregarle inmediatamente su producto al molino. Entonces eso va generando que la oferta del arroz sea a través de todo el tiempo y los precios se mantengan más estables para los productores. Es que aquí hay que entender, John Jairo, muchas veces, ministro, que cuando el televidente o la persona oye que subió el precio, cree que es el agricultor que lo subió. El pobre agricultor es un tomador de precios y en casos como el fenómeno del Niño, el intermediario le dice, uy, pero no está tan de buena calidad y aún más, le baja el precio. Pero entonces llega la señora o el señor a comprar y dice, uy, mire, el fenómeno del Niño, y entonces le sube el precio. Y eso es una realidad. Pero ¿qué hace el ministro? Ahí está ya un diagnóstico claro. ¿Ahí qué puede hacer usted? ¿Cómo va a controlar esa especulación? Por eso que acaba de explicar el doctor Mejía. Y lo que hay que hacer es, ahí tenemos pendiente la Superintendencia de Industria y Comercio, para que si se vuelven a presentar
violaciones a la libre competencia y a generar acciones como esta. Le pongo un ejemplo crítico, otro más. Hace un mes, la industria procesadora de la leche no sabía qué hacer con el exceso de leche en Colombia. Hace un mes. Eso hicimos reuniones, organizamos un fondo tripartita, aporte de los ganaderos, para que le recibieran otra vez la leche que se la estaban dejando tirada a los pobres ganaderos en la carretera. Y hoy salieron en esta semana con el cuento de que se acabó la leche. No. En el país se producen 6.000 millones de litros de leche al año. Y la industria procesa 3.000 millones de litros, la mitad. Por más que haya bajado 1 millón de litros, ahí tienen otros 2 millones de litros por recoger, que no nos vengan con el cuento ahora de que hace falta leche para traer leche en polvo y afectar a los productores. Hay que tener conciencia, no abrir la llave y dejarla abierta mientras uno se lava los dientes, hay que cerrar la llave. Bañarse menos, otros dicen bañarse con la novia, pero creo que ahí sí sería más el consumo de agua si se baña uno con la novia.